Buenas. En el día de hoy le voy a explicar la guía número 3, que trata de los temas de polígonos y triángulos. Pues aquí tenemos la metodología, la misma que hemos trabajado siempre. Tenemos ya el desarrollo del tema. ¿De acuerdo? Aquí tenemos el concepto de polígono. Nos dice que polígono es una figura geométrica formada por segmentos rectos, o llamados lados, unidos de forma que encierran un área en un plano. ¿De acuerdo? Ese es el concepto de polígono. Miren que es muy sencillo. Aquí tenemos ejemplos. Tenemos un polígono. Miren, este que le voy aquí a mostrar, este es un polígono. ¿Sí? Este es un polígono. Cumple con la definición. Dice que está formado por segmento de rectas o segmento de rectas, ¿cierto? Y que encierran un área. ¿De acuerdo? Miren que es cerrado. Por acá tenemos uno que no es polígono. ¿Por qué no es polígono? Porque hay un segmento de recta que no es recto. Miren, este segmento que observamos aquí, ¿cierto? No es recto. Esto deja de ser polígono. Acá tenemos otro ejemplo que también me dicen que no es polígono. Las razones, simplemente que no es cerrado. Miren que aquí tenemos una parte abierta. ¿Listo? Entonces, este es el concepto de polígono. Los polígonos se clasifican de acuerdo al número de lados. Tenemos una serie de polígonos. Entonces vamos a dar los nombres respectivos teniendo en cuenta el número de lados. ¿Ok? Entonces mira aquí, clasificación de los polígonos según el número de lados, ¿cierto? Ojo, de tres formas diferentes. La clasificación según el número de lados son las siguientes. Dice, si tiene 3 lados, es triángulo. De 4 lados, se llama cuadrilátero. De 5 lados, se llama pentágono. De 6 lados, hexágono. De 7 lados, heptágono. De 8 lados, ortógono. De 9 lados, eneágono. Deca, que significa 10. Decágono. De 12 lados es dodecágono. Entonces eso es de acuerdo al número de lados. ¿De acuerdo? Esto es simplemente para memorizar. ¿Sí? Aquí tenemos, tenemos la figura geométrica correspondiente a cada uno de sus nombres. ¿De acuerdo? Aquí están triángulo, cuadrado, pentágono, hexágono, heptágono, ortógono, eneágono, decágono, endecágono y dodecágono, ¿sí? De acuerdo al número de lados. ¿Entendido hasta allí? Mire, todo es teórico, ¿sí? No hay nada de procesos matemáticos. Simplemente memorizar esos conceptos. Acá tenemos ahora clasificación de los polígonos según sus lados y ángulos. Ojo, lados y ángulos. Ojo con esto. Hay dos tipos. Según sus lados y ángulos. Listo. Según sus lados tenemos polígonos regulares y polígonos irregulares. ¿Listo? ¿Cuáles son los regulares? Dice, es cuando un polígono tiene todos los lados y ángulos iguales. ¿De acuerdo? Por ejemplo, este rectángulo es regular. ¿Cierto? Esta figura que tenemos aquí abajito también es regular. Miren que los lados son iguales. Listo. Los irregulares es cuando un polígono hay uno o más lados y ángulos que no son iguales. Miren este de color rojo aquí. Entonces miren que hay unos lados que son más pequeños que otros. De igual manera en este otro que se encuentra acá. ¿De acuerdo? Entonces así se define. Vamos a dar un ejemplo por acá. Miren, ya voy a dibujar unos polígonos. ¿Cierto? Vamos a tomar este. Miren, ese es regular. ¿Cierto? Polígono regular. ¿Listo? Si tomamos el rectángulo, también es un polígono regular. O el cuadrado, ¿cierto? También es un polígono regular. ¿Listo? Pero en cambio que si tomamos este, miren, un momentico, tomamos este de color verde, una línea pequeña, por aquí hay una más larga, por acá cerramos, y por aquí miren, cerramos. Irregular, ¿cierto?
irregular. ¿Por qué razón? Porque miren que este lado que está acá es mucho más corto que este, ¿cierto? Y los lados son completamente diferentes. Ese es el concepto de polígonos regulares e irregulares. ¿Entendido? Entonces vamos a avanzar a la siguiente. Bueno, aquí tenemos elementos de un polígono. O elementos de un polígono. ¿De acuerdo? Vamos aquí a ampliar un poquito. Elementos de un polígono. ¿Sí? Entonces aquí tenemos, mire, en los elementos de un polígono tenemos lados, ¿cierto? Son los segmentos que forman la línea poligonal. ¿Cierto? Es fácil de entender. Vértice. Son los puntos donde se unen los lados. Vértice, ¿cierto? ¿Saben? Vértice de un triángulo. Ya ustedes conocen eso. Ángulo. Son las regiones del plano que delimitan dos lados. Ya les explico eso. Diagonal es la recta que une dos vértices no consecutivos. Centro es el punto desde el que todos los ángulos y lados están a la misma distancia. El radio es el segmento que une el centro del polígono con cualquiera de sus vértices. Apotema es el segmento o un segmento de recta que une el centro del polígono con el centro de cualquiera de sus lados. Y la base es el lado inferior de un polígono. Normalmente es el lado donde se apoya la figura. Aquí tenemos un polígono donde estamos definiendo todos sus lados. A ver. Tenemos el vértice, ¿cierto? Bueno, el lado, ¿cierto? Ya es fácil de definirse, el lado. El vértice. Los puntos de intersección de los lados. ¿Ok? Mire que forman un ángulo, ¿cierto? Miramos este ángulo que se encuentra aquí. De igual manera este ángulo, ¿cierto? Los vértices forman ángulos. Listo. Son los vértices. Tenemos el diagonal. Es una recta, o sea, de dos puntos no consecutivos. Obviamente que si tomo este punto de aquí con este de aquí no puedo trazar, ¿cierto? Entonces, si tomo con otro punto diferente a este, o sea, no consecutivos, tenemos la diagonal. Entonces miren que aquí podemos trazar, un momentico, voy a borrar todo esto. Aquí podemos trazar una diagonal que está aquí en el ejemplo. Esta es una diagonal, ¿cierto? Aquí puedo trazar otra diagonal, aquí miren, otra diagonal. Otra diagonal puede ser esta, ¿cierto? Otra diagonal puede ser esta. O sea que hay varias diagonales allí, otra puede ser esta. Esas son las famosas diagonales. ¿Listo? ¿Entendido? Tenemos ahora el centro. Bueno, obviamente que me dicen que es el punto que se encuentra en la mitad, ¿cierto? Para definir lo que es el radio. El radio. Miren que todos estos puntos están a la misma distancia. Esto. Y se llaman radio. Si yo tomo esta por acá, estos radios están a la misma distancia, ¿cierto? Este también es un radio, este también es un radio, y aquí también hay un radio. Están a la misma distancia. ¿Entendido? Son los famosos radios. ¿Ok? Ojo, no vayan a confundir ahora radio con apotema, ¿cierto? Miren que el apotema dice que va del centro, pero al punto medio de uno de sus lados. Miren, si tomamos este lado, ¿cierto? Este de aquí, el punto medio, ¿cuál sería? El punto medio sería este, ¿cierto? Entonces trazamos la recta, esta de color naranja aquí, y eso se llama apotema. O la puedo trazar por otro lado, ¿cierto? Este de color rojo, la puedo trazar ahora desde aquí hasta este punto medio, miren. Este punto medio, ¿cierto? Si trazo una recta, se llama apotema. ¿Listo? ¿Entendido? O esta de color azul. Esta. Va del centro aquí a la mitad de ese lado. ¿Listo? Apotema. El radio, no olviden que va del vértice. El radio va del vértice, miren. Del vértice hasta el centro. ¿De acuerdo? Aquí puedo colocar otro radio, miren, puede ser de este vértice hasta acá, ¿cierto? Hasta el centro. Otro radio. Esos son los elementos que forman un polígono. ¿Entendido? Bueno, aquí se me da la base, ¿cierto? La base es la parte más baja del polígono. En este caso aquí sería la base. ¿Listo? Miren que acá la estamos mostrando, esta de color. Esta es la
base. ¿Entendido? Esto es todo lo relacionado con los polígonos. Ahora vamos a hablar en especial de un polígono, pero en este caso del triángulo, en especial del triángulo. ¿Listo? El triángulo es un polígono que tiene 3 lados y tiene 3 ángulos. ¿Entendido? Entonces, mira, aquí tenemos ahora el concepto de triángulo. Triángulo, por favor, vamos a ver qué dice. Triángulo dice: un triángulo es un polígono que resulta de unir 3 puntos con 3 líneas rectas. Todo triángulo tiene 3 lados. Sí, eso lo saben ustedes. A, B, C, con letra minúscula. Y 3 vértices. A, B, C, con letras mayúsculas. Y 3 ángulos, ¿cierto? Y 3 ángulos. Habitualmente se llama lado A. O lado A, por ejemplo, este aquí, miren. Lado A. ¿Viste? Al lado que no forma parte del triángulo, del ángulo A. Miren que ese lado que está aquí abajito, que en este caso es la base, este que le voy a marcar nuevamente aquí, ese lado no hace parte de los lados que forman el ángulo A. ¿Sí? Miren que el ángulo está formado por el lado C, está formado por este lado y el lado B, ¿cierto? En otras palabras, los lados se representan con la misma letra de los ángulos, ¿sí? Pero en minúscula. Y siempre está el opuesto. Miren que este lado A, este lado que está aquí, por favor, miren, este lado A es opuesto a este ángulo, ¿cierto? Opuesto. De igual manera, este lado C que está aquí, ojo, es opuesto a ¿quién? A este ángulo, ¿cierto? Es opuesto. O el otro caso, que es este lado B, ¿cierto? Es opuesto a este ángulo B, en mayúscula. ¿Entendido, muchachos? Entonces, miren qué sencillo, ¿cierto? Definir los lados de un triángulo, ¿cierto? Los lados se representan siempre con letras minúsculas. Cualquier letra, no necesariamente tiene que ser con A, con B, con C, cualquier letra. Y los ángulos con letras mayúsculas o algunas letras griegas. Más adelante la van a ver. Cómo se define o cómo se representa un ángulo. Tenemos unas propiedades muy fundamentales de los triángulos, ¿sí? Vamos a resaltar algunas de ellas, de esas propiedades, o las propiedades de los triángulos. La suma, ojo, la suma de los ángulos interiores de un triángulo es siempre 180 grados. Ojo, esta propiedad es muy fundamental, ¿sí? Esperemos que desde hoy no la olviden, que la suma de los ángulos de un triángulo siempre da 180 grados. Ya les explico, voy aquí a separar esto un poquito para tener aquí. No, disculpenlo. Es correcto, ahí. ¿De acuerdo? De nuevo voy a retomar esta partecita porque sí, creo que es la más fundamental de todas. Les repito, la suma de los ángulos interiores de un triángulo siempre suman 180 grados. Por ejemplo, si yo tengo este triángulo, vamos a colocarlo aquí, cualesquiera, este triángulo, cualesquiera, mire, ese triángulo, ¿cierto? Le podemos dar nombre a los lados, le podemos dar nombre, cualquier letra. Si este vértice aquí lo llamo vértice A, entonces acá es el lado A, en minúscula. Si este vértice aquí es B, entonces acá es el lado B. Y si este vértice aquí es el C, miren, lo mismo del triángulo anterior, acá viene siendo C. ¿Sí? Lo que me dice esta propiedad es lo siguiente, que la suma de este ángulo que tenemos aquí, este ángulo de ese color, con este ángulo de color rojo que está aquí, y con este ángulo de color verde que está acá, la suma de esos 3 ángulos siempre debe dar 180 grados. Siempre, 180 grados. Por ejemplo, si este mide 70 grados, 70. Este mide, ¿cuánto? Por decir algo, unos 80 grados. Listo. Entonces, ¿cuánto debe medir este que está aquí? Aquí tengo que 70 más 80 son 150. Hasta 180, este mide 30 grados. ¿Listo? Así de sencillo. No importa que tengo sea más angosto, más cerrado, como sea, pero siempre va a dar 180 grados. Es lo que me dice en esta propiedad. Ojo con eso. ¿De acuerdo? Acá tenemos otra propiedad. Vamos aquí a borrar esto.
otra propiedad que es la siguiente. Un triángulo a mayor ángulo se opone mayor lado. Sí, obviamente. ¿Cierto? A mayor lado o a mayor ángulo se opone mayor lado. Mire, tengo este triángulo de esta manera. Así. Y, a ver, mire este triángulo. Observen los lados. Este ángulo aquí es mayor. ¿Cierto? De color rojo. Ese ángulo aquí de color rojo es mucho mayor que los demás. Y este lado es mucho mayor. ¿Cierto? Miren que este de color amarillo aquí es de pronto es el más pequeño, el ángulo más pequeño, entonces este es el lado más corto, ¿cierto? Es lo que me están diciendo en esa propiedad. ¿Entendido? Miren que es muy sencillo. Aquí hay otra propiedad que dice lo siguiente. Dice, cualquier lado de un triángulo siempre es menor a la suma de los otros dos. O sea que nunca va a haber un lado mayor que la suma de los dos. Les explico. Tengo este triángulo. Lo están observando allí. ¿Cierto? Voy a llamar este lado aquí. Este lado A. Disculpen. Este lado A. Este B. Y este C. Si yo sumo estos dos lados B y C. B y C. O sea, B. El lado B. Más el lado C. Siempre va a ser mayor que este lado. A ver, acá me dice, cualquier lado de un triángulo siempre es menor. O sea, ese lado es siempre menor que la suma de los otros dos. Por decir algo, si este mide 10 y este mide 9 centímetros, por decir algo. Y este debe medir, mire que es más corto, debe medir, por decir algo, 5 centímetros. Entonces mire que 9 más 10, 19. 19 comparado con el otro lado siempre va a ser mayor, o el caso contrario. 5 siempre va a ser menor que 19. ¿Qué más sigue por aquí? Aquí hay otra propiedad. Aquí hay otra propiedad que dice lo siguiente. Dice, los ángulos de un triángulo equilátero cada uno mide 60 grados. A ver, le digo lo siguiente. Si yo tengo este triángulo, bueno, todavía no sabemos qué es equilátero, ¿cierto? Entonces, lo voy a dejar para más adelante. Voy a adelantar un poco de los triángulos, ¿sí? Porque aquí viene ahora la clasificación de los triángulos. Entonces, equilátero, equidistante, o sea, tienen la misma longitud en cada lado. ¿Ok? Ese triángulo que tenemos aquí, a ver, que está aquí arribita, ya les muestro, completo. Este triángulo que está aquí es equilátero, este triángulo. Este triángulo es equilátero. Miren que los tres lados son iguales, ¿cierto? Lo estamos visualizando, ¿cierto? Son iguales. Entonces, bueno, si son iguales sus lados, obviamente sus ángulos, este ángulo de aquí, con este ángulo de acá, con este ángulo de acá, también son iguales. Y como la suma de los tres mide 180 grados, entonces 180 entre 3, este ángulo aquí debe medir 60, este también debe medir 60, y este también debe medir 60 grados. Es esa propiedad que está aquí. Bueno, vamos a lo siguiente. Los triángulos podemos clasificarlos según dos criterios. Ojo, vamos a clasificar ahora los triángulos según dos criterios. Los triángulos los podemos clasificar según dos criterios. Primero, según las medidas de sus lados. Ojo, según las medidas de sus lados. Y el otro criterio es según las medidas de sus ángulos. ¿De acuerdo? Repito, los dos criterios son según las medidas de sus lados y según las medidas de sus ángulos. Entonces, iniciamos por el primer criterio según las medidas de sus lados. Equilátero. A ver, aquí está. Equilátero. Equidistante. Los tres lados son iguales. Los ángulos entre ellos son iguales. ¿Ok? Muy sencillo. Equilátero. Entonces ya sabes que los equiláteros, los triángulos equiláteros tienen una propiedad muy fundamental. Que sus ángulos son iguales. Si los ángulos son iguales, entonces sus lados también van a ser iguales. ¿De acuerdo? Equilátero. Entonces, memoricen eso, porque muchas veces nos van a decir un triángulo equilátero. Ya yo entiendo que si es equilátero, entonces los ángulos son cada uno de 60 grados. ¿Ok? Isósceles. Vamos con la otra propiedad. Triángulo isósceles, mire. Isósceles. Isósceles. Tienen dos lados iguales, ¿cierto? Y un lado distinto. Entonces, si tiene dos lados iguales, obviamente los dos lados iguales tienen
dos ángulos iguales y el otro es completamente distinto. Entonces aquí tengo un triángulo isósceles. Miren que estos dos lados que estoy aquí, este lado que está allí es igual con este, ¿cierto? ¿Entendido? Escaleno. A ver. Triángulos escalenos. ¿Cierto? Aquí tenemos los triángulos escalenos. Tres lados distintos, y si los tres lados son distintos, obviamente sus ángulos también son distintos. Aquí tengo, mire, este lado B es diferente del lado C y muy diferente al lado A. ¿Sí? Escaleno. Entonces de memorizar esos tres conceptos o estos tres términos. A ver, equilátero, isósceles, escaleno. Equilátero iguales, isósceles dos lados iguales y escaleno tres lados completamente diferentes. Ahora, según las medidas de sus ángulos, también los clasificamos en tres partes o en tres grupos. Acutángulo, obtusángulo y rectángulo. ¿De acuerdo? Acutángulo. Acutángulo cuando los ángulos internos son menores de 90 grados. Miren, esto mide menos de 90 grados, este mide menos de 90 grados y este también mide menos de 90 grados. ¿Ok? Obtusángulo, viene de obtuso, ¿cierto? Los ángulos son obtusos, son aquellos que miden más de 90 grados. Entonces miren que aquí, este ángulo aquí abierto mide más de 90 grados. Entonces por eso se llama triángulo obtusángulo. Rectángulo, un ángulo recto. Y ustedes saben que los ángulos rectos miden 90 grados. Triángulos rectángulos. Aquí tenemos el ejemplo de triángulo rectángulo, ¿cierto? Tenemos el ejemplo. Mire, este es un triángulo rectángulo. Vamos a trabajar mucho o vamos a hablar mucho de los triángulos rectángulos más adelante. Entonces, cuando le digo un triángulo rectángulo, usted sabe que es de esta forma. Un ángulo mide 90 grados. ¿Listo? Los demás no importa. Este puede medir, ¿cuánto? 89, ¿cierto? Llegando casi a 90. Lo importante es que son menores de 90 grados. ¿Listo? ¿Entendido hasta allí? Bueno, jovencitos, más adelante hacemos unos ejemplos donde podamos dar aplicabilidad a esos conceptos. ¿De acuerdo? Vamos aquí ahora al teorema de Pitágoras. Ojo, muy fundamental. Fundamental. El teorema de Pitágoras. ¿Sí? Desde ahorita vamos a empezar a trabajar el teorema de Pitágoras. Por favor, me voy a quedar con esto. Miren, teorema de Pitágoras. Bueno, primero que todo, el teorema de Pitágoras lo aplicamos siempre a triángulos o triángulos rectángulos. ¿De acuerdo? Si el triángulo es obtusángulo o acutángulo, no podemos aplicar el teorema de Pitágoras. Les repito, el teorema de Pitágoras se aplica exclusivamente a los triángulos rectángulos. A ver, ¿y qué es lo que dice el teorema de Pitágoras? Bueno, aquí tenemos un ejemplo, lo voy a dejar por el momento allí. Ahora voy a formar un triángulo rectángulo, ¿sí? Para explicar en qué consiste. A ver, voy a formar aquí un triángulo rectángulo. ¿Sí? Esperemos que sí, me quede rectángulo, ¿sí? 90 grados, de esta manera. Tenemos el triángulo rectángulo. De acuerdo. El triángulo rectángulo, a ver, ya saben por qué es rectángulo, ¿cierto? Porque este ángulo de aquí, o un ángulo de ellos, este mide 90 grados. ¿Listo? Ahora, si en un triángulo rectángulo, a mí me dicen que este lado es de, por decir algo, de 5 centímetros, de 3 centímetros, y este mide 4 centímetros. Vamos a hablar en centímetros. Entonces, yo aplicando el teorema de Pitágoras puedo hallar este otro lado. Miren que no tiene ningún valor. ¿Sí? Entonces puedo hallar eso aplicando el teorema de Pitágoras. ¿Qué es el teorema de Pitágoras? Que este lado, ojo, el lado más largo que se llama hipotenusa. Ojo, el lado más largo, esta que está aquí resaltando, ¿cierto? En ese caso, hipotenusa, que se puede llamar con la letra H, con la letra A, con cualquier letra. En este caso lo voy a llamar con la letra H, con la hipotenusa al cuadrado, ojo, al cuadrado es igual a los dos lados, cada uno elevado al cuadrado. Es decir, a 3 centímetros, 3 centímetros al cuadrado más 4 centímetros al cuadrado. ¿Listo? Yo hago este proceso matemático y de una vez obtengo el valor de la hipotenusa.
De manera general, pues, a ver, de manera general, ¿qué es? A ver, de nuevo, tengo el triángulo, rectángulo. Vamos a darle nombres a sus lados, cualquier nombre. Vamos a colocar este aquí X, este Y de altura y aquí este H de hipotenusa. Listo. Listo. Entonces, la fórmula me dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma o a la suma de estos dos lados, cada uno al cuadrado. Entonces, X al cuadrado más Y al cuadrado. Esa es la fórmula. ¿Entendido? Así de sencillo. A ver, que este lado, aquí elevado al cuadrado, es igual a la suma de los dos catetos también al cuadrado. Así de sencillo. Es el teorema de Pitágoras. O sea, la aplicabilidad es la siguiente. Miren que en este triángulo están diciendo que este lado B mide 8 metros, que esta base C mide 6 metros. Y debo hallar esta distancia, aquí la llaman A. No olviden que ese lado se llama hipotenusa. Ok, hipotenusa. Ojo la palabra hipotenusa en un triángulo. Ya, es el lado más largo. ¿Entendido? Hipotenusa. Entonces miren que aquí, ¿cómo se empieza a resolver este ejercicio? Entonces empiezan que A cuadrado, o sea, el lado que no se conoce. A cuadrado es igual a B cuadrado, que es este, más C cuadrado, que es este lado. Ahora reemplazamos. Ahora reemplazamos aquí. A ver, ¿cuánto vale B? Mide 8. Entonces aquí 8 al cuadrado. Aquí es C, 6 al cuadrado. Y aquí tengo que esta es una potencia. Este es 8 por 8, 64. Ahí lo están observando. Y 6 por 6, 36. ¿Entendido? Miren que aquí ahora tengo una suma. ¿Cierto? 64 más 36 me da 100. Tengo que A cuadrado es igual a C. Ahora, para eliminar este cuadrado de aquí, ya saben que se elimina extrayendo raíz cuadrada. Entonces hago raíz cuadrada de este lado y raíz cuadrada, ¿cierto? Este 2 elimina radical y me queda la letra A únicamente. Y la raíz cuadrada de 100 es 10. No olviden que la raíz cuadrada es un número que multiplicado dos veces me dé ese número que está ahí dentro del radical. En este caso es 10 porque 10 por 10 es 100. Esa es la aplicación del teorema de Pitágoras. A ver, voy a tomar otro ejemplo aquí para que se den cuenta. Un triángulo cualesquiera, rectángulo. Vamos a colocarlo de esta manera. Así. Triángulo. Vamos a colocar aquí valores cualesquiera. Aquí 3 metros. Aquí vamos a colocarle 4 metros. Y ahora voy a mirar cuánto mide esta H. ¿Listo? Entonces miren que el proceso es el mismo. Me queda aquí H cuadrado. H cuadrado es igual a este lado, que es 3 al cuadrado, más este otro lado que es 4 al cuadrado. Ahora resuelvo esto. Aquí me da 3 por 3, 9 y acá me da 4 por 4, 16. Entonces tengo que H cuadrado, eso queda igual, 9, ya saben porque es 3 por 3, 9, más, aquí me da 4 por 4, 16. Ahora tengo 9 más 16 me da 25. O sea que H cuadrado es igual a 25. ¿Listo? Elimino este 2. Ya saben que ese 2 o de los cuadrados, este 2 se debe eliminar. Se elimina extrayendo raíz cuadrada. Es decir, que a H cuadrado yo les traigo raíz cuadrada. De igual manera, a 25 también les traigo raíz cuadrada. ¿Ok? Entonces este 2 elimina a radical y ya me queda H únicamente. Me queda H igual y la raíz cuadrada de 25 es 5. ¿Sí? En este caso, como hablamos de metros, es 5 metros. Aquí en este caso, sí. En este caso hablamos de metros. 5 metros. Listo. Ese es el teorema de Pitágoras. ¿Entendido, muchachos? Bueno, sigamos. Ahora tenemos aquí
unas rectas, o sea, rectas notables en un triángulo. A ver, rectas notables en un triángulo. A ver, la altura. Ojo con esta palabra altura. La altura siempre va a empezar en el vértice. Ojo. La altura siempre va a empezar en el vértice del triángulo. Miren que aquí tengo el vértice del triángulo. Aquí. Siempre empieza. Ya. Y termina en el lado opuesto. O sea, en este lado, en este caso, ¿cierto? Pero formando un ángulo de 90 grados. A eso se le llama altura. ¿De acuerdo? Altura. Y si aquí en este mismo triángulo trazamos tres alturas, miren que de este vértice también trazamos acá, este lado, y de este vértice también trazamos hasta acá, ¿cierto? Formando 90 grados. El punto de intersección se llama ortocentro, ¿cierto? Esto es memorizar esa palabrita, ortocentro. Es el punto de intersección de todas las alturas. ¿Entendido? Sí, son conceptos nomás, es memorizar esos conceptos. Ortocentro es el punto de intersección de todas las alturas. Ahora miramos la mediana y la bisectriz. Mire mediana. A ver, aquí tengo ahora la mediana, ¿cierto? Las medianas. Recta que pasa por el punto medio de un lado y el vértice opuesto. Es decir, yo puedo decir que también empieza en el vértice, o aquí empieza, pero termina en el punto medio del lado opuesto. Miren, si yo tengo esta recta, ¿cierto? El punto medio, o sea, la mitad va a estar aquí, ¿cierto? Al trazar la recta, esta que tenemos aquí, hay una, ¿cierto? De igual manera hacemos acá de este punto, de este vértice trazamos otra recta, pero al punto medio del lado opuesto, aquí. Y por último trazamos otra de este punto, de este vértice, pero al punto medio del lado. Acá trazamos. ¿Sí? Tenemos las medianas. Y el punto de intersección, o sea, esto que está aquí en el centro, eso se llama baricentro. Ojo con esa palabra baricentro. Aquí tenemos. Muy bien, ¿entendido? Ahora tenemos lo que es la bisectriz. A ver, ¿qué dice la bisectriz? Para bajar esto aquí. Bisectriz. Miren el concepto de bisectriz. Dice, recta que pasa por un vértice y divide en dos ángulos iguales. Ojo, esa recta debe dividir. ¿Ya? Esa recta de la que está hablando aquí, esta, la voy a resaltar aquí de color verde. Estas rectas, un segundito, debe dividir el ángulo en dos partes iguales. Miren que esto no pasaba en el caso anterior, ¿cierto? Simplemente pasaba, pero no decía que en parte igual. Entonces, este lado que está en la parte superior y este que está en la parte inferior, o este que está a la derecha y este que está a la izquierda, esos ángulos deben ser igual. Si este ángulo aquí medía, por decir algo, 60 grados, entonces este debe medir 30 grados y este debe medir 30 grados. Eso es lo que están diciendo. Si este ángulo de aquí, por decir algo, es de, ¿qué sería? 30 grados. 30 grados. Entonces, este ángulo de acá pequeñito debe medir 15 grados y este de acá arribita pequeñito también debe medir 15 grados. Esos son la bisectriz. Y el punto de intersección, ojo, de esa recta se llama incentro. Aquí la tenemos, incentro. Bueno, entonces, ojo con eso. Es como apenas el concepto e interpretar la definición. Y la última ahora es mediatrices. A ver, mediatrices. ¿Qué dice el concepto? Dice lo siguiente. Mediatrices. Dice recta, ojo, recta que pasa por el punto medio de un lado, perpendicular a este. Miren que este ya no toma el vértice, ¿cierto? No tiene, si no llega al ángulo. Dice,
recta que pasa por el punto medio de un lado y perpendicular a este. O sea, perpendicular significa ángulo de 90 grados. Entonces miren que este es el punto medio. Este es el punto medio de esta recta de acá, de esta recta. El punto medio es aquí. ¿De acuerdo? El punto medio es aquí. Entonces se traza, pero con ángulo de 90 grados. O sea, esto aquí debe ser 90 grados. Y miren que en este caso pasó por ese punto. A ver, pasó por este punto. Listo. De nuevo, ahora tomamos otro lado, ¿cierto? Y lo divido en dos partes, miren. Este lado de acá, divido en dos partes. Este lado es igual a este. Y trazamos una perpendicular, ¿sí? Perpendicular. ¿Entendido hasta allí? Entonces, el punto de intersección, ese que está allí, a ver, borro todo esto. El punto de intersección, esto se llama circuncentro. ¿Ok? Ese es el concepto de las líneas notables. Esas son las líneas que pasan por un triángulo. Obviamente por la parte interna o interior. Aquí hay un pequeño resumen. Ya definidas, sí. Ahí están las cuatro. Están las cuatro, rectas y puntos notables. ¿Cierto? Les repito, mira, aquí están la bisectriz. Está la mediana. Está la mediatriz. Está la altura. Acá abajo tienen el nombre del punto de intersección, en centro, baricentro, circuncentro y octocentro. ¿Ok? Entonces, es como de nuevo repasar el concepto para otra vez tener claro, sí, esas pequeñas definiciones. Bueno, ahora le voy a hablar de la congruencia o congruencia y semejanza entre triángulos. A ver, estos dos conceptos. Congruencia. Congruencia. De pronto es un término nuevo para usted, pero ya tenemos que empezarlo a mecanizar. Congruencia de un triángulo. Dice, dos o más triángulos son congruentes si tienen las mismas medidas en los ángulos y lados. Ojo, si tienen la misma medida en los ángulos y lados. Miren que aquí tengo un triángulo. A ver, este que está resaltado aquí, estas tres líneas me están diciendo que estas tres líneas congruentes con esto, o sea, son iguales. O sea, que estos lados que están aquí resaltados con color verde son iguales. Y que estos lados que están acá resaltados con color amarillo, este con este, son iguales. ¿Sí? Y que este lado que está acá resaltado con color azul, ¿sí? Con color azul, este lado con este lado son iguales. Entonces hablamos de triángulo congruente. Entonces miren que congruente es sinónimo de igual. ¿Ok? Entonces, de manera general, los triángulos que son congruentes son aquellos que son igualitos. ¿Listo? Igualitos. ¿Entendido? Igualiticos. Miren que acá tenemos, por acá mide 2.6, por acá mide 2.6, por acá mide 4.5, este mide 4.5. Este lado mide 5.7 y este lado mide 5.7. Entonces, obviamente los ángulos también van a ser iguales para cada uno de sus lados. Este ángulo que mide 103.4, este ángulo que mide 103.4. ¿Sí? Este también sucede lo mismo. Entonces, congruencia significa que son iguales. ¿Ok? Les repito, congruencia le significa a usted que los triángulos son igualiticos, iguales. Ahora miremos el concepto de semejanza. Semejanza, a ver. Triángulos semejanza o semejanza entre triángulos. Semejanza entre triángulos. Dice, dos o más triángulos son semejantes. Ojo, semejantes. Sí tienen los mismos ángulos, pero lados proporcionales. A ver, los mismos ángulos, pero lados proporcionales. Miren este ejemplo. A ver, aquí tengo un triángulo. Ahora estoy hablando de triángulo semejante, ¿cierto? Miren que este ángulo aquí mide 60 grados. Este mide también 60 grados. ¿Sí? Este ángulo acá mide
30 grados y este mide 30 grados. Este mide 96 grados y acá mide 90, disculpe, 90 grados y este mide 90 grados. ¿Listo? Pero este triangulito que está acá a la derecha, este que está aquí resaltado, ¿cierto? Miren que es más pequeño que este triángulo, ¿cierto? Al ser más pequeño y tener los mismos ángulos, ¿qué significa entonces? Que estos lados que están aquí son proporcionales. Este lado está aquí, disculpe, ese lado que está aquí es proporcional con este lado, ¿cierto? ¿Ok? Que este lado que está acá de color verde, ahorita este lado que está aquí de color verde, es proporcional con este lado. Y este lado que está acá de color fucsia, este, es proporcional a este. A ver, ¿qué significa proporcional? O sea, que aumentaron en la misma magnitud. ¿De acuerdo? Les explico. A ver, si este tenía, por decir algo, colocar aquí valores cualquiera. Este medía 10 metros, este medía 11 metros y este medía 12 metros, por decir algo. Entonces, al aumentar este en la misma proporción, es como si yo dijera lo siguiente, o sea, si multiplico esto por 2, me daría 10 por 2, 20. O sea, este quedaría de 20 metros. De igual manera, tengo que multiplicar al 11 por 2 y me daría 22 metros. De igual manera, multiplicaría al 12 por 2 y me daría 24 metros. Ese es aumentar de manera proporcional. O sea, aumentan la misma cantidad en cada uno de los lados. La misma cantidad. ¿Ok? O puedo también hacer un más pequeño. En vez de aumentar en vez de duplicar, disminuir. O sea, hacer uno más pequeñito. A ver, un triangulito aquí más pequeño. Puede ser así. Lo importante es que los ángulos sean iguales. Listo. Si los ángulos son iguales, son proporcionales. Entonces, este ángulo aquí es de 30. A ver, este ángulo aquí es de 30 grados. Este ángulo aquí es de 60 grados. Y este ángulo acá es de 90 grados. ¿Listo? Entonces, este triangulito también es semejante a esos dos. Eso es semejante. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo de triángulo semejante. Aquí tenemos otro ejemplo de triángulo semejante, ¿cierto? Estas rayitas me están indicando que los ángulos son iguales. A ver, hay algunas propiedades para saber cuándo dos triángulos son semejantes, pero eso lo vemos más adelante. Oye, por el momento nos interesa el concepto. Mire, que este ángulo de aquí, dos rayitas, es igual a este, ¿cierto? Que este ángulo de acá, que tiene una rayita, es igual a este. Y que este ángulo aquí, que tiene tres rayitas, es igual a este. Entonces, esos ángulos, o esos triángulos que están ahí son semejantes. ¿Entendido, muchachos? Bueno, ojo con el concepto de congruencia y semejanza. Congruente significa ser igual. Semejante significa parecido, pero más grande o más pequeño en la misma proporción. ¿De acuerdo? A ver, el concepto de semejanza, ¿cierto? Cuando nosotros vamos a fotocopiar un documento y le decimos que lo amplíen. Entonces, una fotocopia ampliada, a ver, una fotocopia de un documento ampliado, ¿cierto? Es semejante al documento. ¿Entendido? Bueno, entonces aquí tenemos el concepto de, ahorita el concepto de perímetro, ¿sí? Perímetro y área, ¿sí? Ustedes conocen de esto, pero de nuevo vamos a retomarlo. A ver, el perímetro es la suma de todos los lados, ¿cierto? De un polígono, ¿cierto? El perímetro es la suma de todos los lados de un polígono. Como en este caso es un triángulo, es la suma de los tres lados, ¿cierto? Entonces nos viene la palabra perímetro, ¿cierto? El perímetro. A ver, aquí el perímetro es la suma de ¿quién? De 9 centímetros. Aquí lo tenemos 9 más 11 más 10. O sea, tenemos, esto me da ¿cuánto? 9 más 11. Uy, aquí me da 30, ¿cierto? Esto es 30 centímetros. ¿Listo? Ese es el perímetro. ¿Ok? 30 centímetros. El perímetro. La suma de la longitud de todos sus lados. Área. Ojo, el área en este triángulo es la región que está sombreada por dentro de esas líneas. Áreas también se llaman superficie, ¿cierto? También se llaman superficie. ¿Listo? Eso se da en metros cuadrados, en centímetros cuadrados, o sea, cualquier unidad de longitud al cuadrado. ¿Por qué cuadrado? Porque se mide, por ejemplo, si yo tengo aquí
este rectángulo, yo mido el largo y el ancho. O sea, mido por aquí el largo y el ancho. O sea, eso me da cuadrado. O sea, la unidad de longitud es cuadrado. ¿Listo? Entonces, a ver, en un triángulo, ¿cómo hallo yo el área? El área. Simplemente multiplico. A ver, multiplico la base por la altura y la divido entre 2. Yo le voy a explicar por qué razón es dividido entre 2. Miren que aquí inicialmente, a ver, un segundito. Miren que aquí inicialmente, si yo tengo esto, tenía un rectángulo, ¿cierto? Para hallar el área de rectángulo simplemente multiplico la base por la altura. Listo. O de un cuadrado, largo o por largo o ancho por ancho, ¿cierto? Aquí es base por altura. Pero miren que ahora tomamos apenas la mitad, ¿cierto? Tomamos apenas esto. O sea, la otra mitad no la voy a tomar. Exactamente la mitad, ¿cierto? Entonces por eso que divido entre 2. Y de allí la fórmula. El área del triángulo es igual a la base por la altura entre 2. Sí. Muy sencillo, ¿cierto? Proceso matemático. Multiplicar la base por la altura y se divide entre 2. A ver el ejemplo que tenemos aquí. Miren, aquí tengo un triángulo. ¿Cierto? Aquí tengo un triángulo. Me dicen que la base es 4 centímetros, que la altura es 3 centímetros. Y yo quiero hallar el área. Entonces aquí tengo la fórmula. Área es igual a base por altura entre 2. Ahora reemplazo la base. Bueno, aquí la altura es 3 centímetros y la base es 4 centímetros. Queda multiplicada. 3 por 4 da 12. Pero 12 partido en 2 me da 6. O sea que este es el área de ese triángulo. ¿Qué significa? A ver, ¿qué significa eso? Que si tomamos cuadritos de cuánto, de 1 centímetro de cada lado, o sea, de 1 centímetro de cada lado, cuadritos, así como esto, de 1 centímetro, deben caber ¿cuántos cuadros de 1 centímetro? Deben caber 6 cuadritos. ¿Sí? Esto es lo que significa área de un triángulo. Entonces, jovencitos, hemos terminado todo lo que son esos conceptos de polígono, clasificación de los polígonos. Hablamos de triángulo, triángulo semejante, triángulo congruente, teorema de Pitágoras. Hablamos de las líneas notables de los triángulos, ¿cierto? Eso es de manera teórica. Aquí ya hay una actividad. En la actividad simplemente usted va a hacer lo siguiente. Aquí en esta actividad simplemente dice dibuja 2 polígonos convexos y 2 cóncavos. Listo. Sencillo, dibujar 3 polígonos regulares y 3 irregulares. Mire, manejar el concepto nomás. Dibujar polígonos regulares cóncavos, dibujar 3 polígonos regulares en distintas posiciones. Ojo con esta, dado los triángulos, hallar la medida del ángulo que falta. Aquí voy a resolver un ejercicio. Miren, el primer ejercicio me dicen que, un momentico, me están diciendo que este ángulo, a ver, retomamos de nuevo. En ese ejercicio me están diciendo que este ángulo mide 30 grados. Que este mide también, que mide 60. Y ya tengo que 30 más 60 llevo 90. Y no olviden que la suma de los tres debe dar 180. Entonces, de 90 hasta 180 me faltan ¿cuánto? 90 grados. O sea, este mide 90 grados. A ver, voy a tomar uno por acá. El segundo. Más o menos así. Sí, más o menos así. Sus valores son ¿cuánto? 15. Por aquí 15 grados. Y por acá mide 20 grados. Entonces pregunta por este ángulo, ¿cierto? Ustedes dicen, no, pero es sencillo, porque la suma de los tres debe dar 180. Entonces aquí tengo 15 más 20 igual a 35 grados. Pero debo llegar a 180. Entonces ahora tengo que 180 grados menos 35. Esto aquí me queda 5. Este queda siendo 7 menos 3, 4. Y este queda siendo, bueno, 1. 145 grados. O sea, que este ángulo mide
145 grados. ¿Ok? Ya aplicamos una de las principales propiedades de los triángulos. Aquí tenemos, a ver, lo mismo. Allá el ángulo X, van a hacer el mismo proceso matemático. ¿De acuerdo? Va a hacer lo mismo. Sumar los dos y restártelo a 180. Después viene aquí triángulos, bueno, dibujar triángulos congruentes, triángulos semejantes. Estos son conceptos. Sí, eso era todo. Entonces, de esta manera hemos terminado explicar la guía número 3. Bueno, chicos, chao, se cuidan.